casi siempre, ¿verdad? La mayoría de las veces son moléculas que actúan en órganos distales, o sea, que actúan en órganos que están lejos de donde fueron sintetizadas y secretadas. Para ello, entonces, se vale del torrente sanguíneo, se vale de la distribución de todas estas moléculas a través del torrente sanguíneo, que es la vía por donde estas hormonas van a llegar a sus órganos, que son denominados de órganos blancos. Estos órganos justamente son denominados de órganos blancos porque tienen células que contienen los receptores específicos para estas moléculas que son las hormonas. Bueno, estos órganos pueden diferenciarse otra vez en tres tipos según la señalización que va a ejercer estas moléculas que son las hormonas y que van hacia el espacio extracelular. Puede caer directamente al torrente sanguíneo, que es la gran mayoría de las veces la forma como las hormonas van a actuar, o pueden actuar de manera específica en células que están próximas. De ahí que vienen estos términos, otra vez que son un poco diferenciados entre sí, que es la secreción autócrina, secreción parácrina y la secreción endócrina, que es la que nosotros vamos a ver ahora. La secreción autócrina, como su nombre dice, es cuando se secreta moléculas señal, pero que van a actuar en la propia célula que ha sintetizado esa molécula. O sea que una célula sintetiza una molécula, secreta esa molécula y que va a actuar en ella misma. Por eso el nombre de autócrina. La secreción parácrina se refiere a una secreción de moléculas que van a actuar, o sea que las células que van a tener receptores para estas moléculas son células vecinas de donde fueron sintetizadas. Y la secreción endócrina, que es la que nosotros vamos a ver ahora, es cuando las moléculas son sintetizadas en las células, en los órganos, y caen directamente al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo entonces va a irse hasta los órganos blancos. Y siempre estos órganos son órganos distales que se encuentran lejos de donde fueron sintetizadas y por esa razón se vale del torrente sanguíneo para poder llegar a estos órganos blancos. Bueno, la señalización endocrina. Las moléculas que son sintetizadas y secretadas por las células, ¿verdad? Que forman parte de un órgano endocrino o una glándula endocrina, actúan en células diana que siempre están situadas a distancia, en una distancia bastante considerable del lugar de donde fueron sintetizadas, y a eso es lo que denominamos entonces de secreción endocrina. Muchas veces estas hormonas endocrinas son transportadas por la sangre desde el tejido que la libera hasta el lugar donde actúa. Y de, la actividad de, de estas glándulas aumenta cuando el tejido diana con frecuencia inhibe la actividad de la glándula, que secreta esta hormona estimulante. O sea que cuando aumenta la cantidad de secreción de esta molécula señal, prácticamente ese aumento entonces sirve otra vez como un indicativo o como una señal para esa propia célula para que pare la secreción. Entonces eso es lo que llamamos de retroalimentación negativa, porque el aumento, cuando aumenta mucho la secreción de una hormona, ese aumento entonces es considerado por la glándula una señal para que se mantenga,
se pare un poco más la secreción, porque ya hay una secreción muy aumentada de esa molécula, entonces eso es lo que llamamos de retroalimentación negativa. Bueno, un repaso histológico nada más antes de ver las patologías. La hipófisis es una pequeña glándula que se localiza más o menos casi en el centro del cráneo. Se encuentra en una localización, en una parte del hueso esfenoides denominada de silla turca. Prácticamente está limitado por tejido óseo, solamente su porción superior es que no hay tejido óseo, y ese límite del tejido óseo es lo que llamamos de silla turca. La hipófisis se compone de dos porciones, una anterior y una posterior. La adenohipófisis es la que se encuentra en la parte anterior y se puede distinguir otra vez o se puede dividir otra vez en tres porciones: la pars tuberalis, la pars distalis y la pars intermedia. Y la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, se puede dividir otra vez en una pars nervosa y el tallo neuronal, que es la que le une con el hipotálamo. Y aquí podemos ver la distribución o la localización de los dos. Neurohipófisis, que se encuentra en la parte posterior. La adenohipófisis, que es ligeramente mayor, que se encuentra en la parte anterior. Y aquí podemos ver la característica macroscópica de la hipófisis normal. Histológicamente, las características de las células que componen la adenohipófisis, que es la que tiene mayor importancia endocrina, porque tiene función de secreción de 6 tipos de hormonas diferentes que son secretadas por 5 células. Estas células podemos clasificarlas en células acidófilas, células basófilas y células cromófobas. O sea que en realidad se puede dividir en dos tipos de células, dos grupos. Células cromófilas, que otra vez se puede clasificar en acidófila o basófila, y las células cromófobas, que son las que no se tiñen el citoplasma, como esta que vemos aquí también. Aquí vemos otra. Sin embargo, las células acidófilas, como su nombre dice, entonces el citoplasma se tiñe por un colorante ácido. De ahí el término acidófilo. Como estas que vemos aquí, era un citoplasma más rosado clarito. Todas estas que vemos aquí son acidófilas. Entre estas células acidófilas tenemos, o sea que son dos células que tienen por función secreción de dos tipos de hormonas. Las células productoras de prolactina, nombre de las células son células lactotróficas, y la producción de esas células lactotróficas es la prolactina, o sea que el nombre de la hormona. Y las células somatotróficas, que secretan la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, hormona GH. Las células basófilas, que es la que tenemos aquí, estas que tienen un citoplasma con coloración más violeta por su afinidad con la hematoxilina. Estas células basófilas podemos citar entre ellas 3 tipos de células. Las células que producen hormonas como la LH y la FSH, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Las células que secretan estas dos hormonas son denominadas de células gonadotróficas. Y la secreción es la gonadotropina. Y entre las gonadotropinas tenemos la LH y la FSH. Luego tenemos las células tirotróficas, que secretan la tirotropina, la TSH, que es la hormona estimulante tiroideo. Y tenemos las células
corticotróficas que secreta la corticotropina, que es la hormona ACTH, hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Entonces aquí en la célula basófila tenemos tres tipos de células que son responsables de la secreción de cuatro tipos de hormonas. En esta imagen podemos ver aquí a la izquierda el límite entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. Entonces aquí a la derecha tenemos la adenohipófisis y aquí la neurohipófisis. La glándula suprarrenal es una glándula que se encuentra en el polo superior de ambos riñones, entonces una glándula par, porque son dos riñones que normalmente se encuentran en el organismo, entonces cada una de ellas en el polo superior alberga esta glándula que es la suprarrenal y por eso justamente se le denomina con ese término. También podemos encontrar con otra denominación que es la glándula adrenal. Podemos decir suprarrenal o también decimos adrenal, principalmente por su secreción de adrenalina, de ahí el nombre de glándula adrenal. Entonces, una glándula endocrina par, por eso dice aquí que son dos órganos formados por una corteza y una médula, que embriológicamente tiene orígenes diferentes. Entonces, tiene características diferentes histológicamente y también eso por su origen. Bueno, la corteza se puede subdividir otra vez en una zona glomerular o glomerulosa, una zona fasciculada o fascicular y una zona reticular. Todas estas tres entonces forman parte de la corteza suprarrenal. La zona glomerular tiene por función de secreción eh, principalmente de mineralocorticoides. La zona fasciculada, que tiene por función la secreción eh, perdón, la zona glomerular secreta los glucocorticoides, la fasciculada mineralocorticoides y la zona reticular la secreción de andrógenos o hormonas sexuales principalmente androgénicas. Y aquí podemos ver la característica macroscópica de la glándula suprarrenal. Tiene una forma ligeramente achatada, podemos decirlo así, que más o menos en esta región sería la corteza y aquí en el medio sería la médula. Aquí podemos ver también el hígado con su cápsula de Gleason que está con coloración blanquecina aquí. Y aquí podemos ver el riñón. Eh, Este órgano prácticamente al abrir aquí no se puede decir, se separa en el momento de la infección. Y aquí tenemos el riñón y este normalmente debe estar en el polo superior del riñón. Microscópicamente podemos tener aquí la corteza y la médula. La corteza que se distribuye o se divide otra vez en una zona glomerular o glomerulosa, sería más o menos por aquí. Aquí es la fasciculada y aquí tenemos la reticular. Aquí también podemos ver, todo esto es la cápsula que envuelve, un tejido conectivo que envuelve todo el órgano. Aquí tenemos la zona glomerulosa o glomerular. Aquí tenemos la zona fasciculada y luego aquí tenemos la zona reticular. Y aquí más para adentro ya tenemos la médula suprarrenal. Bueno, con relación a las patologías, vamos a empezar a ver las patologías de la hipófisis.
glándula que también se conoce como pituitaria. Bueno, en la gran mayoría de los casos, el hiperpituitarismo o una hipersecreción de la hormona, perdón, de la glándula, se debe a un adenoma funcionante del lóbulo anterior, o sea que en la adenohipófisis. Sin embargo, el hipopituitarismo, cuando hay una hiposecreción de la glándula, puede ser consecuencia de diversas enfermedades destructivas de la glándula, como por ejemplo una lesión isquémica, donde hay una falta de aporte de irrigación sanguínea a ese órgano, radiaciones, reacciones inflamatorias o diversas neoplasias no funcionantes. Entonces pueden ser las causas de hipopituitarismo. Hiperpituitarismo y adenoma hipoficiario. En muchos casos, la producción excesiva de las hormonas de la hipófisis se debe a un adenoma que afecta principalmente el lóbulo anterior, o sea que un adenoma que se encuentra en la adenohipófisis, la gran mayoría de las veces. Otras causas menos frecuentes puede ser hiperplasia, un carcinoma de hipófisis anterior. Cuando decimos carcinoma, ya un tumor maligno. El término adenoma es cuando es benigno. Una secreción de hormonas por algunos tumores hipofisiarios y determinados trastornos hipotalámicos. Entonces vamos a enfatizarnos en la patología más frecuente, que es el adenoma. Bueno, el cambio morfológico más llamativo en el adenoma hipofisiario es una lesión bien delimitada y tiene una característica blanda, o sea que la región donde se encuentra el adenoma es ligeramente más blanda que el resto de la glándula, que el resto del órgano. Si estos tumores son pequeños, generalmente están confinados solamente a la silla turca, o sea que no excede esa región de la silla turca. Lesiones mayores pueden extenderse más allá de la silla turca en la parte superior a través del diafragma y en la región supracelular, donde generalmente puede comprimir el quiasma óptico y también estructuras adyacentes. Como podemos ver aquí, por ejemplo, un macroadenoma hipofisiario. Todo esto, miren que es prácticamente un adenoma bastante grande. Aquí también, un ratito que aquí estoy viendo que hay más compañeros que quieren ingresar. Ya, ahorita ya entraron. Bueno, en esta otra imagen también podemos ver un macroadenoma de la hipófisis, prácticamente un tamaño bastante considerable. En estos casos puede llegar incluso a comprimir las regiones ventriculares del encéfalo, y eso puede tener otras consecuencias bastante graves principalmente en lo que se refiere a la presión intracraneana. Puede aumentar la presión intracraneana y es muchas veces con esa primera sintomatología que se puede manifestar el paciente, muchas veces con cefalea, náuseas. Se hace unos exámenes que no se encuentra la causa y en una tomografía se puede encontrar este tipo de adenoma. Bueno, microscópicamente el adenoma hipofisiario se compone de células con características poligonales relativamente uniformes. ¿Qué significa uniformes? Todas tienen las mismas características. Y esa característica es que las células están dispuestas en sábanas o cordones, o también podemos decir papilas. Se utiliza más el término de célula dispuesta en sábana. Es como si fuera
una sábana mismo, para que si es que comparamos con algo, donde las células mantienen una cierta característica denominada de monomorfismo. O sea que todas las células son prácticamente iguales, no hay una distinción entre ellas, y a eso es lo que denominamos de células uniformes o células dispuestas en sábanas. El tejido conectivo, que generalmente es bastante considerable y está formado principalmente por fibras reticulares, en este caso es más escaso. Hay menos tejido conectivo, o sea que hay menos tejido eh, y menos matriz extracelular, que está formada principalmente por fibras reticulares. Y eso es entonces la responsable de que el adenoma tiene una consistencia más blanda, gelatinosa en esta lesión. O sea que tiene una consistencia como una lesión menos resistente en comparación al tejido normal. Y esta es la imagen que define, la que compara como una imagen en sábana o en cordones, donde las células prácticamente son, en su mayoría son todas iguales. No hay una distinción entre células basófilas, células acidófilas o células cromófobas. O sea que da para ver algunas características cromófobas aquí, pero la gran mayoría de las células no hay esa distinción entre basófilas y acidófilas. Todas tienen las mismas características y a eso es lo que se refiere de monomorfismo. Aquí otra imagen más. Miren el núcleo de las células. Están aumentadas de tamaño. Da para ver bien con un nucleolo, algunos con más de un nucleolo. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos. Aquí podemos ver una característica de varios nucleolos dentro del núcleo, un núcleo bastante considerable. Y todas las células tienen las mismas características. Entre ellas aquí podemos ver un capilar sanguíneo, porque es un órgano bastante vascularizado por ser un órgano endocrino. Bueno, un, un otro tipo de tumor que podemos decirlo así también, que es bastante frecuente, es lo que afecta a las células denominadas células lactotróficas. Este tumor se denomina de prolactinomas. ¿Por qué? Porque afecta a las células lactotróficas, que son las responsables de la secreción de la prolactina. De ahí el nombre de prolactinomas o adenoma lactotrofos. ¿Por qué? Porque afecta a las células lactotróficas. Es el tipo más frecuente de adenoma hipoficiario funcionante, que va a tener entonces una hipersecreción, significa eso, ya que representa alrededor de un 30% de todos los adenomas con manifestaciones clínicas reconocibles. El tamaño de este tumor, de esta neoplasia, oscila entre un pequeño microadenoma al de un gran tumor expansivo que puede producir efecto de masa. Microscópicamente, la mayoría de los prolactinomas están formados por células cromófobas o débilmente acidófilas. Entonces, como las autotrofas son células con citoplasma acidófilo, entonces en su mayoría pueden aparecer células acidófilas, o gran mayoría de las células pueden ser cromófobas, porque saben ustedes que las células cromófobas son, son células que pueden ser consideradas acidófilas o basófilas, pero que en ese momento han acabado de liberar su secreción, entonces queda con un aspecto de citoplasma vacío. Y en la hora de la tinción, entonces tiene ese aspecto que no se tiñe, y por esa razón se le da el nombre de cromófoba. Y aquí podemos ver a nivel macroscópico
un aumento considerable del tamaño de la glándula. Entonces la glándula aumenta por ser un tumor que afecta principalmente a las células denominadas de lactotróficas. Adenoma de la hormona de crecimiento. Aquí tenemos otro adenoma que también va a ocurrir en las células acidófilas, que son las células somatotróficas, ¿verdad? Que producen la hormona de crecimiento. Es el segundo tipo más frecuente después de la, de la neoplasia o las prolactinomas. También son adenomas funcionantes. Histológicamente es donde vamos a tener la diferencia, donde podemos clasificar en dos subtipos: células con, con la aparición de citoplasma densamente granulado y escasamente granulado. Los adenomas que son densamente granulados, como su nombre dice, entonces van a presentar gránulos en ese citoplasma, y estos gránulos están compuestos, ¿verdad? de, de secreción, y las células son monomórficas y acidófilas con secreciones de rutina, o sea que aumenta la secreción de estas células. Por el contrario, la variante escasamente granulada están compuestas por células principalmente cromófobas, entonces células que no tienen gránulos en su citoplasma. Y para ver los gránulos en el citoplasma de las células, generalmente se consigue percibir eso solamente con una imagen de microscopía electrónica. En la microscopía óptica, lo que se consigue percibir es solamente si las células están teñidas o no están teñidas, y si están teñidas, si son acidófilas o basófilas. Pero a nivel de microscopio electrónico, que tiene un poder de resolución mucho más poderoso que el de microscopía óptica, entonces podemos ver aquí algunas células, mira, que no contiene gránulo en su citoplasma, por la mayoría de las células, y sin embargo aquí tenemos células con gran cantidad de gránulos citoplasmáticos, que es la forma como se clasifica esta patología. Bueno, otra patología es el síndrome de la silla turca vacía, que aquí en esta imagen a nivel macroscópico podemos ver la región de la silla turca, y más o menos aquí en el fondo solamente una pequeña porción de la glándula, como si fuera que está achatada, está comprimida en el fondo, y a esto se le da el nombre de síndrome de la silla turca vacía. En realidad no es que está vacía, sino que gran parte de esta estructura no se encuentra ocupada por la glándula. Bueno, patologías de la glándula suprarrenal. La más común de todas, la más frecuente, es el hipercortisolismo, o también denominada de síndrome de Cushing. Esta enfermedad, este síndrome, está provocada por cualquier situación que produce una elevación de la concentración de glucocorticoides. Clínicamente, la mayoría de los casos de síndrome de Cushing está provocada por la administración exógena de glucocorticoides, o sea que una ingesta inadecuada y en exceso de glucocorticoides en forma medicamentosa, entonces puede producir el síndrome de Cushing. Morfológicamente, en la hipófisis podemos tener un cambio hialino de Krukke
Miren aquí que me olvidé de citarle, ¿verdad? Que cuando aparece eh, clínica, cuando tenemos un síndrome clínico característico, es por la administración de glucocorticoide exógeno, pero no es la única causa. ¿Tá? Puede ser también por otras causas, que puede ser, por ejemplo, una hipersecreción a nivel de la hipófisis, y que es justamente lo que podemos ver en la hipófisis, un cambio hialino de Krupke, donde el citoplasma basófilo granular normal de las células productoras de ACTH en la región de la hipófisis está reemplazado por un material homogéneo ligeramente basófilo, que es lo que llamamos de cambio hialino de Krupke. Esta alteración se debe entonces a la acumulación de filamentos intermedios de queratina en el citoplasma de estas células. En la glándula suprarrenal vamos a tener las siguientes alteraciones. Esto a nivel de la hipófisis, este cambio. Esto va a producir en la glándula atrofia en la región cortical, hiperplasia difusa, que sería más o menos 60-70% de los casos, una hiperplasia de forma difusa que agarra todo el órgano, una hiperplasia en forma nodular. Nodular, cuando decimos entonces es como si fuera una hiperplasia local solamente en una pequeña región, diferente de la difusa que agarra prácticamente todo el órgano, o sea que toda la región cortical en este caso, y puede ser un adenoma que rara vez puede verse como un carcinoma, más frecuentemente como un adenoma. Bueno, la hiperplasia difusa, que es la gran mayoría de las veces, en este caso, la corteza suprarrenal se va a encontrar con una característica más engrosada, porque toda la corteza suprarrenal va a tener esa hiperplasia, entonces va a aumentar el tamaño de la corteza suprarrenal, como vemos en esta imagen aquí de abajo. Comparando con una glándula suprarrenal normal, como vemos aquí, miren, esta es la médula, esta es la corteza. Sin embargo, en esta hiperplasia, la región de la corteza está bien más aumentado, está mucho más grande el diámetro de la corteza suprarrenal. Sin embargo, la médula se mantiene prácticamente igual, pero lo que aumenta mucho de tamaño es la región de la corteza. Esta hiperplasia puede estar acompañado de una hipertrofia. La hipertrofia, recuerden que es el aumento de tamaño de las células, pero la mayoría de las veces es una hiperplasia, que es el aumento de número de células que lleva al aumento de tamaño del órgano. Otra patología también frecuente de la glándula suprarrenal es el feocromocitoma. En este caso se trata de neoplasias poco frecuentes, ¿verdad? Pero que tiene una gran importancia clínica, formada por células cromafines, neoplasia a nivel de las células cromafines en la región de la médula, donde se sintetiza y se libera catecolaminas y péptidos hormonales de manera exagerada. Más o menos un 85% de los feocromocitomas se originan en la médula suprarrenal. El resto puede ser en cualquier otro órgano, por ejemplo en la región del paraganglio extrasuprarrenal, sobre todo situado debajo del diafragma, pero la mayoría de ellas son originarios propias en la región de la médula suprarrenal. Morfológicamente puede variar desde lesiones pequeñas a masas o grandes masas más grandes de característica hemorrágica que pesan
incluso más de 1 kilo, o sea que puede pesar varios kilos, un tumor bastante grande. Entonces pueden ser muy pequeñas como tumores bastante grandes. Al corte de la superficie de los más pequeños es de coloración pardo amarillenta. Los de mayor tamaño tienden a ser características más hemorrágicas, características necróticas. Entonces una necrosis que puede ocurrir a nivel de la médula y pueden aparecer también en forma de quistes. Es típico que aparezca una característica borrosa de la estructura de la glándula suprarrenal. Estos tumores están formados por células cromafines de característica poligonal o fusiforme o células principales que se agrupan con las células de sostén en pequeños nidos o alveolos denominados de nidos de Selvallen. La presencia de los nidos de Selvallen en la médula, entonces prácticamente es el diagnóstico de feocromocitoma. Macroscópicamente podemos ver así entonces un tumor con un tamaño bastante considerable. Esta es la región de la médula. Vemos regiones de hemorragia, regiones de necrosis también aquí. Y el límite entre la médula y la corteza se encuentra más o menos por aquí, que se continúa aquí. Miren que la médula también se continúa aquí con una apariencia normal en esta región, pero aquí aparece como un gran quiste que ocupa gran parte de del tumor. En esta otra imagen también podemos ver aquí la corteza, solamente en esta región, y toda esta porción aquí es la médula, que se continúa aquí con un aspecto normal, pero la mayoría de la médula está formado por un quiste de tamaño bastante grande, una masa bastante considerable. A nivel microscópico, en la región de la médula suprarrenal, la médula podemos ver aquí gran cantidad de capilares, pero podemos ver aquí lo que denominamos de nido de Selvalium, que es esta región aquí, que es una característica de feocromocitoma. Estos nidos entonces se componen de un acúmulo de células con un citoplasma con esta característica. Citoplasma con una gran cantidad de gránulos. Estos gránulos contienen las catecolaminas, entonces hay una hipersecreción de las catecolaminas y el resultado clínico más característico es una hipertensión que se denomina de hipertensión maligna, que muchas veces no se consigue controlar. Bueno, entonces esta es la primera parte de del sistema endocrino. Voy a alguna pregunta antes de cerrar esta y abrir la otra que corresponde a la siguiente clase. No, doctor. Bueno, entonces voy a... Recording stopped.